cuán importante es analizar el contexto de una parábola. El contexto habla muchísimo para poder comprender mejor. Antes de leer el capítulo 20 de Mateo, necesitamos hacer un breve repaso del capítulo 19. Y en el capítulo 19, a partir del verso 16, Jesús había tenido una conversación con un muchacho inteligente, bueno en el sentido de comportamiento, intachable y sobre todo rico. Es importante notar que Jesús hace la invitación a este muchacho para ser su discípulo, igual que el que hizo a Pedro, a Juan. O sea, este joven del cual no sabemos el nombre, fue llamado para ser discípulo, porque Jesús le dice, vende todo y sígueme. Sígueme, le decía, a quien él buscaba para que sea su discípulo. Fue la misma palabra que le dijo a Mateo cuando estaba cobrando impuestos, sígueme. Fue la misma palabra que le dijo a Pedro cuando estaba pescando, deja tus redes y sígueme. La diferencia entre este joven, Mateo y Pedro, es única. A todos los otros también les dijo, dejen todo. Por ejemplo, a Mateo le dijo, deja tu empleo. Y él lo dejó. A Pedro le dijo, deja tus redes. Y lo dejó. Y a este muchacho le dice lo mismo que a los otros. Anda, vende, o sea, deja aquello que hoy tanto estás amando y sígueme para que seas mi discípulo. La misma invitación, solo que con diferente respuesta. Él se perdió el privilegio de haber sido un discípulo de Jesús porque amó más a las riquezas. Mateo amaba su trabajo, pero amó más a Cristo que su trabajo. Pedro amaba sus redes, pero amó más a Cristo que sus redes. Este joven rico amaba su dinero, pero amó más el dinero que a Cristo. Y ahí está la gran diferencia entre alguien que se perdió el privilegio de ser un discípulo de Jesús. Cuando los otros discípulos escucharon toda esta conversa, les parecía muy duro el que Jesús haya dicho, vende todo lo que tienes. Sin embargo, no se daban cuenta que ellos habían vendido todo, o sea, habían dejado todo por seguir a Jesús. Dejaron todo. Lo que Jesús le estaba diciendo a este muchacho es, primero vacíate de ti mismo para que estés lleno de Dios. Nadie puede estar lleno de Dios cuando está lleno de sí mismo. Tú no puedes alcanzar la felicidad que te falta si sigues prisionero de aquello que te sobra. Tú no puedes colocar a otro como Dios. Eso le estaba diciendo Jesús al joven rico. El asunto es que los discípulos quedan un poco alarmados con este diálogo. Tanto así que en el capítulo 19, después que este muchacho se va, ellos comienzan a preguntarse y a decir, ¿qué cosa es esto? O sea, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Por qué? Porque vieron este muchacho era formidable, guardaba los mandamientos, era religioso y era adinerado. Entonces los discípulos dijeron, ¿nosotros en qué condición quedamos? Si este muchacho, que parece ser mejor en conducta que nosotros, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y Jesús, para responder esa interrogante, esa pregunta que los discípulos ya tienen en su mente, dice allí por lo menos dos cosas importantes. En primer lugar, la primera lección que les quiere dar es que nadie puede recibir el don de Dios si se rechaza al donante. O sea, nadie puede recibir la vida eterna si se rechaza a Cristo. El don de Dios viene junto con el donante. Si tú estás interesado solo en el regalo, pero no en aquel que te ofrece el regalo, no funciona así en el reino de los cielos. ¿Correcto? En el reino de los cielos es el don y el donante. Ambos tienen que estar en el corazón. Hay mucha gente que solamente busca el regalo de Dios, la bendición de Dios, rechazando a Dios. Pero allí viene el otro asunto. Jesús mismo va a responder, lo que es difícil para los hombres es posible para Dios. El versículo 25 está aquello que te estoy comentando. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les miró y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. En ese contexto aparece Pedro. Y Pedro, que no se queda obviamente callado, él siempre va a intervenir.
El versículo 27 dice, Señor, ya que estás hablando ese asunto, justo estaba esperando que llegue ese momento. A ver, vamos a nuestra situación. Si este muchacho, siendo tan bueno y siendo rico, se va a perder, ¿y nosotros? Versículo 27. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Tendremos algo más? ¿Alguna recompensa más? ¿Tenemos algún salario extra? ¿Alguna bendición extra? ¿Tendremos, no sé, alguna posición diferente? Porque nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cómo funciona con nosotros este asunto? Jesús no le promete nada extra. En el versículo 28 le dice, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ahí viene la palabra, también os sentaréis. Ese también significa que no son los únicos. Hay otros. Pedro le dice, Señor, ¿qué de extra hay para nosotros que hemos dejado todo y te seguimos? Jesús le dice, bueno, ustedes se sentarán en el trono también. Señor, o sea, ¿hay más? Sí, hay más, Pedro. Ustedes no son los únicos que van a tener recompensa. Y en el cielo no es que hay que recompensa extra, bendición extra, posición extra. No. Ustedes junto a otros también se sentarán para juzgar. Y de eso va a hablar en Apocalipsis capítulo 3, que todo aquel que venciere se sentará en el trono. Después de hablar aquel que abre la puerta del corazón, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, le cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, aquel que acepta a Jesús se sentará en el trono igual que los discípulos. Y todo aquel que deja casa, padre, madre, hermano, hermana, tierras, todo va a recibir más y heredará la vida eterna. Y allí viene el texto desconcertante. Porque muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esto sí dejó totalmente desconcertado a sus discípulos. Ahora, Señor, parece que confundió un poquito lo que estás hablando. ¿Cómo es esto? No vamos a recibir nada extra, número 1. Número 2, ¿cómo es que el último va a ser primero y el primero será último? Bueno, en ese contexto Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. ¿Y de qué cuenta esta parábola? El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y convino con ellos en pagarle un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana, y vio a otros desocupados. Le dijo, vengan a mi viña, les daré lo justo. Ellos se fueron. Salió otra vez a la hora sexta, o sea, y a la hora novena, al mediodía y a la media tarde. Y hizo lo mismo, volvió a salir a la hora 11, o sea, 1 hora antes que se ponga el sol. Halló otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí sin trabajar? ¿Porque nadie nos contrató? Vayan ustedes a mi viña y recibiré lo que es justo. Fíjate una cosa, a los primeros les dijo cuánto van a ganar, a los últimos no. Les dijo solamente, vayan y recibirán lo que es justo. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido a la hora 11 y cada uno recibió un denario. Cuando los primeros vieron esto, pensaron que ellos iban a recibir 12 veces más, ¿no? Si aquel que trabaja 1 hora recibe un denario y yo trabajé 12 horas, ¿cuál es lo justo? Voy a recibir 12 denarios. Pero se dieron con la sorpresa que igual recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el Señor y dijeron, estos últimos trabajaron 1 hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿acaso no puedo hacer con algo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Otra vez se repite el mismo texto del versículo 30 del capítulo 19. ¿Por qué tanto énfasis último primero y primero último? Vamos a la respuesta. Jesús dice así, ustedes al seguirme han renunciado a todo, probablemente a lo mejor de la vida, pero no se han dado cuenta que al renunciar han recibido más bendición, mejores decisiones, menos heridas en la vida. Solo que si ustedes ven que tienen ventajas o desventajas, va a depender de su visión. Y esta opción se vive de muchas maneras. ¿Por qué? Porque muchos primeros
pueden verlo como desventaja el hecho de servir a Dios. Como desventaja. Ay, me perdí tantas cosas del mundo por servir a Dios. ¿Lo estás viendo como desventaja? Entonces te vas a sentir como último. Y muchos últimos sentirán como primeros porque lo poco que conocieron de Dios y lo sirvieron con tanto amor y privilegio, aún siendo últimos sentirán como los primeros, como deberían sentirse los primeros. Entonces va a depender de la visión de cada uno, de aquel que trabajó más tiempo, que sirvió más tiempo y de aquel que vio la bendición de Dios mientras le sirvió. Muy bien, la parábola puede ser muy desconcertante, pero aquí hay muchos detalles. Hay muchas interpretaciones equivocadas que se han dado. Hay algunas personas que piensan así. La parábola cuenta de cómo Dios llama al ser humano en diferentes etapas de la vida. Algunos les llaman en la niñez, otros en la juventud, otros en la vejez. No, no se trata de eso. Dios llama al ser humano desde que nace. Desde la primera hora de su vida, desde el primer momento Dios llama. No es que Dios llama en diferentes etapas al ser humano. Dios llamará toda la vida si es que éste no se resiste siempre a su llamado, mas Dios siempre a todos tiene un llamado desde el comienzo. Así que esta parábola no habla de que Dios a algunos llama en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la vejez. No. Otros han dividido esta parábola de que hubieron 5 épocas en la historia en las cuales Dios llamó a 5 hombres, de los cuales el último fue el mayor porque fue Jesús. Tampoco la parábola habla de eso. Estas interpretaciones no dicen sobre las etapas de la vida ni sobre las épocas de la historia. El punto de la parábola no son los momentos, el punto de la parábola es el pago. Eso es lo que molesta. Lo que le molesta a la gente no es que han sido llamados en diferentes momentos, sino por qué todos reciben igual. Y allí tenemos que enfocarnos. Esta es la parte principal de la parábola. Porque lo chocante, obviamente, primero para los judíos era, si nosotros hemos sido los primeros en ser llamados a la salvación, ¿cómo es que los últimos, o sea, los gentiles, van a recibir la misma recompensa que los primeros? Los judíos deberían tener un privilegio mayor, pero es que lo tuvieron. Solo que ellos desperdiciaron y no se dieron cuenta. Y finalmente se quejaron tanto, despreciando al Mesías, y ellos se van a considerar últimos. Sin embargo, los gentiles que recibieron el mensaje con tanto amor, recibirán recompensa como los primeros y se sentirán como los primeros, porque recibieron el privilegio para su vida. Entonces, los judíos fueron los primeros en recibir el llamado, la bendición y todo. Pero ellos se sentirán como los últimos. Porque solamente estarán viendo cómo es posible que los gentiles disfruten lo mismo que nosotros que tuvimos mayor privilegio o más tiempo. Bueno, en la salvación quien determina es Cristo la recompensa. Otro asunto, esta parábola era tan conocida para ellos. ¿Por qué? Porque antiguamente las condiciones laborales eran muy duras. Fíjate una cosa, normalmente nadie firmaba un contrato. Las personas iban a trabajar día a día y con diferentes patrones. ¿Qué cosa se hacía? En la plaza de la ciudad, la gente iba muy temprano con sus herramientas, porque las herramientas no les daba el patrón. Ellos mismos llevaban sus herramientas. Llevaban una hoz para la siega, una pala para labrar la tierra, de acuerdo a la temporada, listos para ser contratados. En aquella época, un trabajador, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, recibía un denario, que era lo suficiente como para mantener una familia mediana. Una familia grande necesitaba un poco más. Pero esa retribución se convenía o se mencionaba al comenzar el trabajo. El elemento sorprendente es por qué este patrón lleva su viña en diferentes horas. Y aquí viene un asunto importante. La gente que va a trabajar a la última hora no es porque no quería trabajar, sino porque nadie les había llamado para trabajar. O sea, así como los que estaban trabajando soportaron todo el calor del día trabajando, los de la plaza también soportaron todo el calor del día esperando. ¿Estás entendiendo? Que para Dios justicia es diferente a la humana. Para mí, el que trabaja de sol a sol es justo que se le pague más. Pero Dios ve no solamente el que trabaja y aquel que está esperando.
Él no se fue a su casa, Él no se fue a la sombra, Él no se fue a disfrutar diciendo, hoy día no trabajo. No, Él estuvo en la plaza esperando todo el día que alguien lo llame, pero no fue llamado. Por eso es que al final va a recibir, ¿qué cosa? La misma recompensa. Tú sabes que la selección, incluso en ese tiempo, obviamente los primeros contratados eran los más jóvenes, los más fuertes, y al final dejaban a los mayores. Entonces ellos, ¿acaso no merecían una recompensa igual? Ahora vienen 5 horas diferentes. Primera hora, hora tercia, hora sexta, hora nona y hora 11. Esta última hora, justo antes de ponerse el sol, es la que sorprende a los oyentes, porque reciben lo mismo que aquellos que trabajaron todo el día. Bueno, esto puede ser chocante, mas fíjate una cosa. A los primeros les dijo cuánto iban a ganar, a los últimos no. A los últimos les dijo solamente les daré lo que es justo. ¿Qué significa eso? Los últimos no fueron a trabajar por salario. Los últimos fueron a trabajar confiando en la justicia del patrón. ¿Estás entendiendo esto? Hay muchos que sirven el reino de los cielos, de Dios solamente por la recompensa. Y otro, Señor, yo no merezco nada. Yo acepto lo que para ti es justo. Y Dios a todos les da por igual. A todos. ¿Por qué razón? Porque para el reino de los cielos no existen méritos. No es que yo serví más años, tengo un privilegio mayor, tengo una bendición mayor. No es que yo soy mejor que los demás, yo soy superior al otro, yo me porté mejor que el otro y voy a tener una recompensa mayor. No, en el reino de los cielos, la salvación y la recompensa es para todos igual. Para aquel que sirvió y para aquel que quedó esperando todo el tiempo hasta que aceptó el llamado. Ahora, fíjate una cosa. Aquí Jesús no está hablando de lo que nosotros necesitamos hacer con los trabajadores. Esto no es una lección para las empresas o para los empleadores para que puedan tratar así a sus trabajadores. Está hablando del reino de los cielos. La justicia en el reino de Dios tiene una palabra que es la palabra tzedek, ¿no? Y la palabra tzedek significa justicia y misericordia al mismo tiempo. Para los seres humanos la justicia está separada de la misericordia. Para Dios hace justicia dando misericordia. ¿Qué cosa es lo justo para Dios? Que incluso aquel que es llamado o que escucha la voz de Dios al último de su vida y se arrepiente de todo corazón y acepta su gracia, Dios hace justicia dándole su misericordia como aquel que sirvió durante toda su vida. ¿Por qué razón? Porque aquel que sirvió toda la vida también fue manchado por el pecado. También fue incoherente. También fue malo. También fue duro. Y al mismo tiempo le dio la misericordia divina. Nadie llega al cielo por méritos. Nadie llega al cielo por haber servido más, por haberse comportado mejor. Llega al cielo porque simplemente aceptó la gracia de Dios. Y la gracia transformó su vida. Se arrepintió de todo corazón. No existen privilegios mayores, Pedro. No es que porque ustedes sirvieron más tiempo o porque ustedes dejaron todo, ahora van a recibir recompensa mayor que aquellos que fueron llamados al final. Finalmente, en el cielo estará todos aquellos que aceptaron la gracia de Dios y escucharon el llamado de Dios. Ahora la pregunta es, mientras sirves a Dios, ¿cómo lo ves? ¿Como desventaja o como privilegio? Hay muchos que sirven a Dios por mucho tiempo y ven solo desventajas. Estos son los primeros que se sienten últimos. Y hay muchos que sirven a Dios con tanta alegría. No importa si fueron llamados al final de su vida. Son los últimos que se sienten como primeros. ¿Privilegio o desventaja? Eso va a depender de tu visión. Mas hoy el llamado de Dios es para una recompensa igual. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu justicia. Y en tu justicia determinaste que todos tengamos la misma recompensa de salvación desde el momento que aceptamos tu gracia en nuestro corazón. Transfórmanos con tu gracia. Danos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.